Ya. Podemos empezar. Puedes agrandarla Puedes pasar. Entonces, buenos días, señores alumnos. Siendo las 7:10, vamos a empezar la parte que me corresponde a anemias. La anemia es un síndrome. Entonces, cuando ustedes, dentro de los síndromes hematológicos, está el síndrome anémico. La anemia viene a ser no una enfermedad, sino un síndrome caracterizado por síntomas y signos, ¿no? Que comprometen desde piel y faneras, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, es muy importante saber los síntomas y los signos y las causas, a qué se deben y cuál es la explicación fisiopatológica. Pasa la primera, a ver. La segunda diapositiva. Las anemias se caracterizan por una disminución de la masa eritrocitaria. Existen pocos laboratorios, ¿no? En el Perú no tenemos cómo medir la masa eritrocitaria, entonces se mide con el nivel, podemos decir que hay anemia cuando hay disminución de la hemoglobina y del hematocrito. Entonces, pasa a la segunda slide, por favor. Y entonces hay disminución de la masa eritrocitaria y por lo tanto se caracteriza por disminución de la hemoglobina y del hematocrito. Ahora hay variaciones en cuanto a la edad, en cuanto al sexo. Los hombres tienen mayor hemoglobina que las mujeres y las mujeres por las pérdidas menstruales que tenemos mensualmente, entonces por las pérdidas que son 30 centímetros aproximadamente, puede aumentar esto en la etapa de la menopausia, aumentar más y provocar anemia. Entonces, a nivel hormonal, los hombres tienen mayor hemoglobina porque tienen andrógenos. Incluso en algunas patologías hematológicas, el uso de andrógenos se usaban para el tratamiento. Diego, pasa las diapositivas. Diego. Bueno, ahora dictaré nomás la clase así, pues. Doctora, sí estoy pasando a la diapositiva, ¿no se ve? Yo no veo. Ahí está. A ver, una Ha diapositiva. cambiado, no se mira. O déjalas a un costado, ¿no? No se mira, yo no estoy mirando. Ahora, doctora. No, nada. Ahora sí. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios de la anemia? Ya existen en la fisiopatología, que va unido a la semiología, cuáles son los mecanismos, cómo el organismo se adapta a la anemia. Entonces, primero hay un aumento del gasto cardíaco, entonces el corazón se contrae más rápidamente para tratar de igualar el volumen, que es poco, ¿no? Entonces hay disminución del volumen porque hay disminución de la hemoglobina, entonces aumenta la contractibilidad cardíaca. Esto, por decir, en ancianos se va a afectar en el caso de que las arterias estén llenas de arteriosclerosis y entonces el corazón tiene que trabajar más y hay taquicardia. Y porque hay taquicardia puede ocasionar, y hay palpitaciones, dolor en el pecho y causar angina de pecho. Hay vasoconstricción de los vasos periféricos con redistribución del flujo sanguíneo. Eso explica la palidez. Entonces hay disminución del color de la piel, por eso hay la palidez, que es la característica de la anemia, la palidez, y disminuye el flujo a nivel del intestino y de la piel. Para mantener nuestro nivel de hemoglobina, el volumen a nivel del cerebro y el corazón, que son los órganos primordiales. Entonces, imagínense que hay una vasoconstricción en el cerebro, es una hipoxia. Entonces, en casos severos de anemia severa, el paciente llega a hipoxia celular y la célula muere, ¿no? Cuando hay vasoconstricción. Entonces,
hay una vasoconstricción del intestino y de la piel. Entonces la piel se torna pálida y el intestino disminuye o retarda sus movimientos. Ese es otro mecanismo. Otro tercer mecanismo es el aumento de la liberación de eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona secretada en el riñón para aumentar los niveles o la producción de glóbulos rojos. Existe toda una serie de mecanismos donde hay receptores de la hipoxia a nivel del riñón de las células yuxtaglomerulares del riñón que producen la eritropoyetina. Entonces, los pacientes afectados del riñón tienen anemia por déficit de eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina es una hormona secretada por el riñón que aumenta la producción de glóbulos rojos. Este mecanismo compensatorio tarda días, entonces, si va a tardar días, entonces no vamos a poderlo objetivar inmediatamente en el caso de una anemia. Por lo tanto, al demorar más días no es un efecto rápido. Muy bien. Entonces, como aumenta la eritropoyetina, aumenta la eritropoiesis. Poiesis es formación de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, también esto va a demorar y por lo tanto, el organismo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mientras tanto, se adapta con los dos primeros mecanismos. La eritropoiesis es capaz de aumentar hasta 7 veces su valor normal. Entonces, en un paciente con anemia, va a haber proliferación en la médula ósea, que es el estudio para ver las células de la sangre, donde se produce la médula ósea. Entonces, va a haber aumento de la serie eritroide. Como hay déficit afuera en los vasos sanguíneos, en la circulación, la médula va a haber hiperproducción. ¿Ya? La siguiente. Notes, Alteza. Ya, ¿cuál es la clínica? La clínica, como les dije, va a atacar la piel y faneras. Va a atacar la piel y faneras. ¿Qué quiere decir? La piel se torna pálida y el cabello se torna frágil, quebradizo, las uñas se vuelven frágiles, se forma lo que se denomina coiloniquia, en la boca hay lo que se le denomina queilitis, es la queilitis, ¿no? Y en la lengua hay la que se denomina glositis, ¿ya? Glositis, que es la depapilación de la lengua, y el paciente no va a sentir el sabor, ¿no?, de los alimentos, ¿ya? Entonces, tenemos queilitis, glositis, ¿no?, que es importante. A nivel de las escleras se vuelven azulinas en los niños, sobre todo, ya por disminución del color del hierro a nivel, disminución de la córnea, del grosor de la córnea, y se ve el color del vitrio. Entonces las escleras en los niños o en los pacientes deficientes de hierro se ven azulinas. Muy bien. Entonces tenemos un paciente pálido con queilitis, glositis, ¿no? Y con a veces disfagia. La disfagia, el paciente va a tener dificultad para pasar los alimentos porque se forman membranas a nivel del cricoides, lo que da, dijéramos, dificultad para pasar los alimentos. Bueno, ahí los que les menciono cardiovascular, el paciente va a tener taquicardia cuando haya muy de baja de hemoglobina, palpitaciones, un soplo funcional, un soplo sistólico, los pulsos son saltones y en ancianos va a haber angina de pecho. O en algunos casos severos puede llegar a insuficiencia cardíaca. A nivel respiratorio, un síntoma importante es la disnea, la sensación de falta de aire. El paciente no va a poder hacer ejercicios a las justas, va a poder caminar porque va a tener astenia, dinamia y no va a poder ni siquiera dar pasos. Entonces tiene que estar a veces postrado en cama. Va a haber taquipnia, aunque en algunos libros mencionan de que el paciente no hay cambios a nivel de la frecuencia
respiratoria, pero en los casos severos hay taquipnea, hay ortopnea, el paciente no puede mantenerse en decúbito dorsal. A nivel neurológico, neuromuscular va a haber cefalea por la falta de hemoglobina, por la falta de irrigación a nivel, ¿no? Hemos dicho, de todas maneras, al ver menos hemoglobina, va a haber menos oxígeno, y entonces va a haber cefalea, vértigos, síncopes, cansancio, tinnitus, ¿ya? Y la sensibilidad al frío, el paciente va a sentir mucho frío. La siguiente. A nivel dérmico ya hemos mencionado la palidez mucocutánea, hay retraso en la cicatrización de las heridas. A nivel de gastrointestinal, el paciente puede tener anorexia. Es un círculo vicioso. El paciente no se alimenta bien, ¿no? Porque puede estar deprimido o puede ser que sus condiciones económicas no le den, no tiene que comer, y entonces eso te va quitando el apetito. El no comer te quita el apetito, te da anorexia, te da anemia y entras en un círculo, ¿no? La depresión te pierde el apetito y el paciente deja de comer, deja de alimentarse adecuadamente. Las anemias también da estreñimiento, hemos dicho, porque disminuye, hay una redistribución del flujo, y en algunas anemias, como la anemia megaloblástica, se acompaña de diarreas y síndrome de mala absorción. Entonces el paciente empieza con diarreas, eso lleva a la menor absorción de los nutrientes, y la menor absorción de los nutrientes lleva a la anemia, y de anemia con síndrome de mala absorción, diarrea, otro círculo vicioso. A nivel de geniturinario hemos dicho que en algunos casos severos de anemia puede haber amenorrea, deja de menstruar. Las anomalías menstruales en las mujeres premenopáusicas o en las jovencitas que están empezando su etapa reproductiva, puede haber aumento, puede haber hipermenorrea y también menometrorragia en las mujeres premenopáusicas. Y en las gestantes hay una retención hídrica, lo que se conoce como pseudoanemia. Hay una pseudoanemia en otras enfermedades donde hay paraproteínas como el mieloma, y entonces hay insuficiencia cardíaca, hay volumen plasmático, está aumentado de líquido, pero la hemoglobina, si nosotros le bajamos el líquido, va a estar disminuido. La siguiente. Ya, el síntoma más frecuente es la astenia. El paciente va a tener astenia, o sea, es el cansancio sin hacer esfuerzo, ¿no? Astenia, cansancio es que tú hagas ejercicio y te canses, ¿no? Vas al gym o corres y te cansas. Pero astenia es el mismo cansancio, pero sin haber hecho el esfuerzo físico, ¿ya? Va a haber irritabilidad, los pacientes se tornan irritables, de cualquier cosa se alteran. En los niños se ha visto que hay falta de concentración por disminución de los neurotransmisores. En algunos pacientes y adultos hay insomnio, ¿no? Como ya les mencioné, sensación de palpitaciones, disnea, calambres musculares, hay claudicación intermitente en los ancianos. Estamos volviendo a repetir, puede haber dispepsia, en algunos casos hay náuseas cuando está asociado a Helicobacter pylori. Ustedes saben que una de las causas es la presencia de Helicobacter pylori a nivel de la mucosa gastrointestinal, y eso condiciona un impedimento o una barrera para la absorción de hierro. Entonces el paciente puede tener náuseas, síntomas de gastritis. La siguiente. Diego, la siguiente, pasa a la 8. Sí, ya la pasé, doctora, ¿no se ve? Esa ya la he leído. La otra. El dato ¿Esta? fundamental en la exploración física, sin necesidad de ser estudiante de medicina ni médico, es la palidez. Hasta el portero dice, hoy este está pálido, o ven a sus amigos, hoy este está pálido, ¿no? Como ahora ha habido tanta cuarentena, encerrón en las casas, no, retrocede, Diego. Entonces hay la palidez. Entonces, palidez y disnea son los más importantes.
¿ya? Puede estar determinado al color de la piel, los morenitos no se notan tan pálidos, y a los grosor de la piel, ¿ya? El soplo que les dije a nivel del corazón es un soplo funcional, es un soplo sistólico, sistólico. No es diastólico cuando hay daño de las válvulas, este que es orgánico, este es funcional. La siguiente. Hay muchas clasificaciones de la anemia, ¿ya? Entonces, en la primera clasificación, de acuerdo a la patogenia, hay una disminución en la producción. Entonces, hay disminución de la síntesis de hemoglobina en el caso de anemia ferropenia, talasemia o enfermedad crónica. De la síntesis de DNA, ¿no? Hay la anemia megaloblástica. Ustedes saben que en la síntesis del DNA participa el ácido fólico y la vitamina B12 en la formación del DNA. ¿Ya? Entonces, convierte la homocisteína en metionina y ¿no? el ácido urídico en un timidilato. Entonces, cuando hay deficiencia de ácido fólico y B12, hay déficit de la síntesis de DNA. Entonces, en la clasificación, síntesis de la hemoglobina, no va a haber hemoglobina porque hay hierro bajo. Hay talasemia, en la talasemia es una alteración en la síntesis de una de las cadenas de la hemoglobina, y en las anemias por enfermedad crónica. La siguiente. Por los índices eritrocitarios. Esta es la más sencilla, la que la que se aprende con mucha mayor facilidad, de acuerdo al índice eritrocitario. Ustedes saben que ahora las máquinas automatizadas de los hemogramas te dan los índices eritrocitarios en forma automática. Antes tú tenías que hacer las multiplicaciones, divisiones, etcétera, y te salía el volumen corpuscular. Entonces se catalogan en microcítica, macrocítica, normocítica. Entonces, microcítica, cuando el glóbulo rojo es pequeño, cuando mide BCM, volumen corpuscular medio, es menos de 80, ¿no? Luego tenemos, esa es la ferropenia, la talasemia, algunas anemias que se llaman sideroblástica, la enfermedad, anemia por enfermedad crónica, intoxicación por plomo y aluminio. Tenemos la macrocítica, cuando es mayor de 100, son grandes, mayor de 100 en la anemia megaloblástica, en la mielodisplasia, en enfermedades hepáticas, en el hipotiroidismo, en pacientes que reciben quimioterapia. Y la normocítica, normocrómica, es la anemia por enfermedad crónica, las pérdidas agudas y la aplasia medular. Entonces, microcítico, micro, chiquito. Entonces, la ferropenia te da un glóbulo rojo pequeño y la talasemia aún más. La macrocítica en la anemia megaloblástica, como hay déficit en la síntesis de DNA, entonces estas células megalo significa grande, ¿no? Hay unos que tienen megalomanía, les gusta todo lo grande, ¿no? Y entonces megalómano, lo grande, el vestirse con lo máximo, todo y lo más. Entonces, en la megaloblastosis. Y la normocítica guarda el tamaño y el color, es la anemia por enfermedad crónica, las pérdidas agudas y la aplasia medular. La siguiente. ¿Qué hacemos con las anemias? Primero, ustedes saben qué es la historia clínica, lo que ustedes están haciendo, ¿no? Lo que se intenta hacer este ciclo. Tienen que aprender a hacer la anamnesis, preguntar al paciente la cronología de los síntomas, desde cuándo está mal, desde cuándo se siente enfermo, cómo empezó, qué síntomas tuvo, etcétera, etcétera. Y la exploración física. Entonces vamos a ver en la exploración física la palidez, puede haber en algunos casos, como les dije, la glositis, la keilitis, las escleras azulinas, pueden haber taquicardia, taquipnea, soplo, puede haber paciente, puede manifestar disfagia, ¿no? Al momento de pasar los alimentos, puede haber keilitis, glositis, uñas quebradizas, cabello quebradizo,
En las mujeres, no por genética, por tener los cromosomas XX, no hay mujeres calvas, pero puede haber en casos de anemia ferropénica. Entonces, lo mínimo que podemos pedir son el hemograma completo que involucra el nivel de hemoglobina, hematocrito, leucocitos y la fórmula diferencial. Las constantes corpusculares que nos ayudan para ver el volumen corpuscular medio, ¿no? Para ver si es microcítica, macrocítica, normocítica. Los reticulocitos son los glóbulos rojos jóvenes, los que todavía tienen restos de RNA. Entonces saben que el glóbulo rojo tiene núcleo en las etapas iniciales de la enfermedad, perdón, de la eritropoyesis. Y cuando sale a la sangre periférica, ya no tiene núcleo. Cuando es glóbulo rojo, ya no tiene núcleo, solo tiene las vías enzimáticas, tiene glucógeno, vías enzimáticas y glucosa de ahí de depósito, ¿no? Es como si tendría su mochila para vivir 120 días. Entonces tiene las vías metabólicas que siguen funcionando, ¿no? Y 120 días. Entonces no tiene núcleo. Pero hay células inmaduras, como son los reticulocitos, que normalmente existen de 2 a 3%, todavía tiene restos de RNA en su núcleo. Entonces, ¿qué hacemos? Eso se aumenta cuando hay hemólisis. Es igual o similar cuando hay guerra. Cuando hay guerra, ¿qué sucede? Salen los soldaditos, los que recién han ingresado van a la guerra. Entonces, acá, la serie roja joven son los reticulocitos, son los únicos que pueden salir, ¿no?, a la sangre periférica. Pero en condiciones normales hay un número adecuado. Pero en condiciones patológicas, cuando hay hemólisis, aumentan los glóbulos rojos. O cuando hay pérdidas agudas de sangre. Es muy importante pedir el grupo sanguíneo y el RH para saber qué grupo tiene el paciente para poderlo transfundir, porque a veces pacientes vienen en coma o con inicio de conciencia y no saben su grupo. Pero un dato, como nosotros el 80% de raza indígena son O positivos. Entonces, si ponemos O positivo en el banco de sangre, lo corroboran y ya pues. Pero por decir, los gringos ponen O negativo a todos, ¿no? O negativo tienen. Y nosotros en nuestra raza, los O negativos hay poco. En el banco de sangre los tenían en una lista, porque ustedes saben que los O negativos hay muy poco en el Perú, y entonces, si en caso fuera necesario, se puede llamar y pueden hacer una donación. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Interesa entonces la morfología de los hematíes o de los eritrocitos para ver su clasificación. También nos interesa el índice de producción eritrocitaria. ¿Qué significa eso? Es la medida de la capacidad de producción eritropoyética. Entonces, ahí necesitamos saber el porcentaje de reticulocitos que nos va a dar el laboratorio por el hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal. Su valor normal es de 0.5 a 2. ¿Ya? El índice. Entonces, si el índice está elevado, quiere decir que hay hemólisis o pérdida de sangre. Si el índice está disminuido, menos de 0.5, entonces quiere decir que hay una anemia sin formación, que no hay eritropoyesis, y eso se llama anemia aplásica. Entonces, los exámenes auxiliares nos sirven para sospechar el diagnóstico, ¿ya? Nosotros en algunos casos ahora, antes se hacía médula ósea para todos, en algunos casos en la anemia megaloblástica, en la anemia plástica, en la anemia sideroblástica, se hace el estudio de la médula ósea, que es un aspirado del hueso de la cresta ilíaca, o puede ser del esternón, o puede ser de la tibia, y ahí se hace un extendido de la sangre en las láminas, y se hace una coloración de Raid, y se mira al microscopio. La siguiente.
Diego, la siguiente se durmió. Sí, no, ya lo pasé, doctora. Ya, el También, tratamiento. El tratamiento va a depender de acuerdo a la anemia. Entonces, si es una anemia ferropénica, mucho interesa la nutrición. Ustedes saben que la anemia ferropénica es la más común en el mundo, porque lo que más existe en el mundo son países pobres, no desnutridos. Y ahora con esta pandemia, dice que vamos a llegar a como está Venezuela, así que hay que agarrarse fuertes. Y entonces la anemia, la ingesta de carne, ¿dónde está el hierro? El hierro está en las carnes rojas, en el hígado, en la morcilla, en la sangre de los animales, que lo vuelven salchicha y se llama morcilla. Si no han comido, tienen que aprender a comer porque va a venir una escasez terrible y no es que sea malo, eso trajeron los españoles, las vacas, ¿no? Nosotros teníamos nuestros auquénidos, pero creo que no los comían, ¿no? Y trajeron las ovejas. Entonces, de la vaca se come todo y ahora la carne de alpaca. Yo cuando era niña comer alpaca era, creo, medio pecado. Y entonces, pero ahora es una carne costosa. Las vicuñas no se puede comer porque es un animal protegido. Y guanaco lo han hecho desaparecer, pero las alpacas, su lana, las llamas también se comen. Entonces, las carnes rojas tienen hierro, el hígado, el vaso. El vaso no es muy agradable de verlo, pero no es necesario comer porque hay hígado. Los anticuchos, las mollejas, todo lo que sea músculo. ¿Entendido? Entonces, tenemos que saber qué aconsejar. Ahora, si el paciente es vegetariano, puede comer lentejas, verduras verdes, la selga, la espinaca. Tienen hierro, pero si son vegetarianos puros, tienen que tomar sal ferrosa. ¿Entendido? Si no tienen si no les gusta la carne, pueden comer verduras verdes, pero la absorción es lenta y además tienen que tener suplementos. Y lógicamente, si son vegetarianos, entonces van a tener una serie de trastornos a nivel de todo el organismo, ¿no? No es que sea muy recomendable. Entonces, las carnes también producen cáncer, está asociado a cáncer de colon, pero es el único problema neoplásico, ¿no? Luego, mencionan también los pacientes con gota. Esos sí que están arruinados porque tienen el ácido úrico elevado y ahí sí las condiciones de alimentación deben ser especiales. Muy bien. El ácido fólico se encuentra en las verduras y la vitamina B12 se encuentra en las carnes. El ácido fólico tenemos que ingerirlo, no lo produce el cuerpo. La vitamina B12 tampoco, entonces ingresan con los alimentos. Entonces, las anemias carenciales, la ferropénica y la megaloblástica pueden ser tratados con dieta, con tratamiento higiénico dietético, o sea, saber qué comer, saber qué comer. Entonces, tenemos que poner en la historia clínica si el paciente se alimenta. ¿Cuántas veces come carne? No, ¿usted come carne? No. ¿Cuántas veces a la semana come carnes rojas de vaca o de alpaca o de oveja? ¿Correr o no? Entonces, una vez. Entonces está mal, pues va a tener anemia. El pescado y el pollo, como ustedes pueden revisar ahora todo por internet, tiene poco hierro, poco hierro. El bonito que tiene esa parte negra en la carne, ahí es el músculo donde se aglomera la sangre del animalito, y ahí. Entonces, las anemias carenciales pueden ser higiénico-dietético. Ahora, las dosis, todo el tratamiento, eso será para el próximo año, cuando ustedes hagan clínicas que tienen que saber los preparados comerciales, la dosis por kilo de peso, cuántas tabletas, cuántas cucharaditas en los niños, bueno, se les enseña a los pediatras, y cuánto es lo mínimo que tienen que comer de carne diario, 100 gramos. Entonces tienen que pesarlo. Mamá, pésame una pesa de 100 gramos. Las pesas ahora son chiquitas. Entonces ahora ustedes han visto en algunos restaurantes que te venden
¿no? Me pareció interesante, ¿no? Creo que es el zigzag ahí, la parrilla ahí de 300 gramos, ¿está bien? De 500, pero no había de 100, no había de 100, de 300, o sea, es bastante. Y otras de 500, o sea, es que medio kilo de carne te vas a comer tú. Entonces, tienen que ver que ustedes también tienen que ser nutriólogos, nutricionistas. El médico tiene que valorar el estado nutricional del paciente. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente clase de púrpuras. Si tuviesen alguna pregunta, los alumnos al final pueden hacer. Solo existen, ¿cuántos alumnos son, Diego? ¿30 nomás? Menos uno ahora, 29. Mira que en el examen puede ser igualmente de acuerdo al número de participantes, igualmente, como hay poco interés, ustedes que están empezando, dan por hecho que ya saben todo. Está muy mala. A mí me hacen madrugar siendo sábado y estando de vacaciones del hospital. Diego, ¿desde qué hora estamos en este acoso? 6:30. Pasa a la siguiente clase. Ya, 43, doctora, en la reunión. Y ¿Cómo? hay 43 personas en la reunión, doctora. Ay, ay, ay. Muy bien, Diego. Doctora, supuestamente a las 7:45 teníamos la otra clase con el otro doctor. ¿Le digo que la posponga para un poquito más tarde o No, la hasta... acabamos rápido. Es que Ya, hemos empezado un poquito. Será puntual, son 5 minutos. Bueno, haremos lo posible. En el síndrome purpúrico tienen que saber, señores alumnos, que la característica clínica son las petequias, lo que nos ayuda a diferenciar de trastornos hematológicos como son defectos de los factores de coagulación. La trombocitopenia es la disminución de las plaquetas por debajo del nivel de 150.000. Clínicamente es relevante cuando el recuento es inferior a 10.000. O sea, cuando el paciente está con 10.000 plaquetas, el sangrado es inminente. Pero cuando el paciente tiene 50.000 hacia abajo, ¿no? De 50.000 hacia arriba puede irse de alta, pero de 50.000 hacia abajo tienes que esperar la respuesta al tratamiento. Las trombocitopenias pueden ser, pásala, pueden ser constitucionales o adquiridas. La siguiente. Y el riesgo hemorrágico va a depender del riesgo de plaquetas. Mayor riesgo si es menor de 20.000, ¿ya? Y mayor riesgo de hemorragia de las mucosas, de piel y mucosas. Entonces, pasa la siguiente, en la piel y en las mucosas van a aparecer petequias, puede aparecer en las petequias, hemorragias, ampollas hemorrágicas se dicen, o sea, como aftas, pero llenas de sangre, pueden haber equimosis, gingivorragias, epistaxis, otorraquia es muy poco, puede haber sangrado intestinal como melenas, puede haber sangrado por las hemorroides, puede haber sangrado por úlcera digestiva y lo más grave, puede haber sangrado intracerebral. Las trombocitopenias van a depender del sexo, de la edad y van a ser motivo de muchas consultas. Hay que preguntarle los antecedentes de diátesis, o sea, de antecedentes de sangrados anteriores, sobre todo en congénitos, ¿no? La historia familiar, si hay algún familiar que tiene alguna alteración en la coagulación o si sangra con facilidad, la gravedad de las hemorragias. Las hemorragias pueden ser agudas, crónicas, ¿no? Hemorragia aguda puede ser, por decir, una aspirina y te da una hemorragia aguda. Hay pacientes muy sensibles al sangrado o pacientes que toman antiinflamatorios y le aparecen equimosis o sangran las encías. O el sangrado crónico, ¿no? Sangrado crónico por defectos de los factores de la coagulación. Puede ser por ingesta de fármacos. Entonces, cuando un paciente viene con petequias, ¿qué medicamentos ha tomado usted? ¿Qué medicamentos? Siempre hay que preguntar qué medicamentos toma. Dentro de ellos, los antiinflamatorios. Pero ojo, que cualquier medicamento puede producir trombocitopenia. Ahora está de moda las heparinas de alto peso molecular, producen trombocitopenia. Entonces, el alcohol, la ingesta de alcohol, ¿ya? Las transfusiones también pueden tener un efecto, dijéramos, opuesto al que quisiéramos.
Puede haber un exceso de transfusiones y producir anticuerpos contra las plaquetas y producir, ¿no? El uso de heparina, las cirugías recientes, el SIDA, el HIV, el helicobacter también está asociado, ¿no? Las vacunaciones recientes con virus vivos, ¿no? La siguiente, Diego. Usualmente las manifestaciones como son púrpura, se llaman las lesiones en las piernas, son las petequias que cuando coalesionan, se juntan, hacen un color, se juntan 2 o 3, se forman de color purpúrico, de ahí púrpura. Epistaxis, menorragia, aumenta la menstruación, gingivorragia, pero ocasionalmente puede ser detectada, ¿no?, en cualquier examen de rutina. Puede observarse sangrado intracerebral en menos del 1% asociado a menos de 10.000 plaquetas. La siguiente. La historia natural de los casos pediátricos es aguda en el 90% y generalmente cursa con una forma autolimitada. A menudo tienen una historia de enfermedades virales previas que puede esperarse su resolución completa en 3 a 6 meses. En el caso de los adultos, el curso de las púrpuras trombocitopénicas es crónico y raramente de resolución espontánea. Es lo que es muy difícil decirle al adulto que si tiene púrpura trombocitopénica inmune, va a ser de por vida, igual que la diabetes, igual que la hipertensión. Pero es muy fastidioso porque el paciente tiene que ir todas las semanas al hospital o todos los meses a ver porque tiene las plaquetas bajas. Entonces, es traumatizante ver un paciente está sangrando, lleno de petequias, y él no se acostumbra, está desesperado. La siguiente. Entonces, estas trombocitopenias constitucionales pueden ser las macrotrombocitopenias y la patología de la membrana de la plaqueta, que pueden ser enfermedades como el síndrome de Bernard-Solier por defecto de la glicoproteína 1B, la trombastenia de Glasma de la glicoproteína 2B3A, defectos de las glucoproteínas o defecto de la actividad procoagulante. La siguiente. La patología intraplaquetaria, puede haber defectos también en los gránulos densos, puede haber patología de la megacariocitopoiesis asociada a aplasia del radio. Los niños, los bebitos nacen sin radio y tienen plaquetas bajas, sin el radio acá de los huesos, ¿no? Anomalías complejas o mecanismo no bien conocido como el de Wiskott-Aldrich, son congénitas estas. La siguiente. La siguiente, Diego. Ahora, puede haber afectación global de la hematopoiesis, puede haber supresión o hipoplasia en la anemia plástica, o sea que hay disminución de las plaquetas porque la fábrica donde se forma, que es la médula ósea, va a estar hipoplasia. Puede ser por hemopatías malignas, por el caso de una leucemia. Hematopoiesis ineficaz, como la mielodisplasia con la hemoglobinuria paroxística nocturna. HPN es hemoglobinuria paroxística nocturna. Por afectación megacariocítica puede haber púrpura trombocitopénica amegacariocítica, o sea que el paciente no tiene megacariocitos. Puede ser una trombocitopenia cíclica refractaria o por infección, por helicobacter, por HIV. La siguiente. Las adquiridas periféricas pueden ser inmunes, las autoinmunes que son las más frecuentes, la púrpura trombocitopénica autoinmune, idiopática, las aloinmunes que pueden ser por transmisión de la madre al bebé, por anticuerpos que pasan a través de la placenta, ¿no? Post-transfusional o refractariedad a las transfusiones, y las pseudotrombocitopenias como cíclicas asociadas al SAF. Y las no inmunes tenemos por coagulación intravascular diseminada o CID, por destrucción cuando el paciente es sometido a una operación cardíaca, a circuitos extracorpóreos, o por hemorragias o por diálisis. La siguiente.
Estas son las características clínicas, que es lo que nos interese. Va a haber, lo más importante es en la piel, a haber petequias, y esto diferencia con los defectos de los factores de coagulación, que haber sangrado en los tejidos profundos, en las articulaciones, en los músculos, ¿ya? Aquí va a haber petequias y en los defectos de coagulación no hay. Va a haber aquí equimosis pequeñas, superficiales, y en los efectos de coagulación son grandes y profundos. Hemartrosis no hay, y en los efectos de coagulación es común. Sangrado después de corte sí hay, y en los efectos de la coagulación, o sea, la hemofilia se refiere a esto, es menos. Defectos después de una cirugía, eso es inmediato, cuando les traen un diente, al primer, segundo día sangra, pero en los pacientes con defectos de la coagulación aparece el sangrado al primero, después de 2 días, después de 3 días, llama la atención. Entonces, después de que le sacó 3 días el odontólogo el diente o la muela, empieza recién a sangrar. Ojo que eso puede ser defectos de la coagulación. La siguiente. La siguiente, Diego. El análisis, ¿no? En todo se pide el hemograma para ver la trombocitopenia, los leucocitos van a estar normales y por el tipo de sangrado puede acompañarse o no de anemia. Entonces aquí hay que ver las plaquetas, cómo son las plaquetas, si tienen inclusiones, si hay agregación plaquetaria, si hay linfocitos atípicos, ¿no? Etcétera, etcétera. La siguiente. Entonces, otro examen que se debe hacer es las pruebas de coagulación, o sea, el perfil de coagulación, que es los tiempos, el tiempo de protrombina, que sirve para ver la vía extrínseca, el tiempo de tromboplastina para ver la vía intrínseca, están incluidos los factores 8 y 9 de la coagulación, y cuando hay CID hay alteraciones de todos los tiempos, del tiempo de protrombina, del tiempo de tromboplastina, el fibrinógeno, que está sintetizado por el hígado. En realidad todos los factores de coagulación son sintetizados por el hígado, va a haber disminución, puede haber autoanticuerpos en la colagenosis, ¿no? Y hay que pedirle siempre virus, el HIV, hepatitis, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus, que está asociado el B19 anemia plásica, y puede haber la prueba de la antiglobulina directa, o sea, de la prueba de Kunz. Antiglobulina directa es la prueba de Kunz, que puede haber, además de púrpura trombocitopénica, puede haber anemia hemolítica autoinmune. La siguiente. Esta parte del laboratorio es complementaria, ¿no es cierto? Función tiroidea. Si hay hiperesplenismo, no está asociado a púrpura trombocitopénica inmune. La médula ósea, al igual que los glóbulos rojos, cuando hay anemia, aquí va a haber hiperplasia de los glóbulos de la serie megacariocítica, o sea, va a haber aumento de la producción de los megas en la médula, va a estar llena de megacariocitos. Afuera se están destruyendo, pero adentro está produciendo más para tratar de compensar. La siguiente. Entonces, la púrpura trombocitopénica, ahí no me acaba, se debe a anticuerpos inmunoglobulina G o inmunoglobulina M que se relacionan con sitios antigénicos de la membrana plaquetaria que pueden fijar complemento y causar la destrucción acelerada por la fagocitosis tanto del vaso y del hígado. ¿Entendido? Es el mecanismo fisiopatológico de la púrpura trombocitopénica inmune. Bueno, señores alumnos, en vista que han asistido, ¿cuántos, Diego? Me pasas la lista a tomarlos en consideración al próximo año y aumentarles un punto. Ha sido un gusto, un placer, Diego. Gracias porque sin tu ayuda no hubiésemos hecho. Gracias, Diego. Y bueno, a todos los asistentes también, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos estaremos viendo. Chao, chicos. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Chao. Igualmente. Chao. Gracias, doctora. Luego, doctora,